Hola, ¿cómo andan? Espero que maravillosamente bien. En el capítulo anterior de este curso, vimos por qué nos gusta escuchar historias. Entendimos que las historias activaban en nosotros un plano emocional que nos hacían sentir sensaciones extremas sin la necesidad de vivir situaciones extremas, y eso a los seres humanos nos encanta. Ahora, ¿sobre qué vamos a contar una historia? La respuesta es muy sencilla. Tenés que escribir la película que te gustaría ver, pero que todavía no ha sido hecha. Antes que guionistas, somos espectadores de nuestra propia película antes incluso de que sea escrita. Pregúntate qué tipo de historias te gustan y seguramente, si conoces las técnicas de la narrativa cinematográfica que vamos a ver en próximas entregas de este curso, seas capaz de escribir una buena historia de ese estilo. Si te falta inspiración, si no sabes qué contar, hay muchísimos ejercicios que podés hacer para encontrar esa historia que tanto estás buscando escribir. Es importante que actives tu imaginación y que vivas, que salgas a vivir, que hagas cosas que te gusten. Los guionistas nos nutrimos de todo lo que vemos en nuestro día a día. Alguna vez leí, me parece que de un escritor francés, si no me equivoco, que él, para obtener inspiración para sus historias, cuando viajaba en tren, miraba los zapatos de las personas. Y antes de levantar la vista para mirar el resto del vestuario o incluso la cara de los pasajeros, él imaginaba, solamente viendo los zapatos del pasajero, qué historia podía tener ese pasajero. De dónde venía, a dónde iba, qué le pasaba. Tal vez no escribas una historia acerca de ese pasajero, pero vas a poner en funcionamiento tu mente, vas a poner en funcionamiento tu yo creativo. Y la creatividad es un músculo, es necesario entrenarlo constantemente. También es muy importante que consumas historias, que vayas al cine, que veas películas, series, obras de teatro también. No para copiar los argumentos que ves en esas películas, sino para absorber de manera intuitiva cuáles son los elementos de las historias y la combinación de elementos de estas historias que funcionan, que generan en nosotros ese proceso de mímesis y de catarsis del que hablábamos en el capítulo anterior. Y posiblemente lo más importante a la hora de escribir una historia es la autenticidad. Y esto no quiere decir exactamente lo mismo que la originalidad. La originalidad es importante a la hora de escribir historias, pero más importante todavía es la autenticidad. Me refiero a que esa historia que quieras contar sea tu propia historia. Y no me refiero a que te haya ocurrido a vos, sino que el tema del que vaya a hablar tu historia sea un tema que vos conocés, que a vos te conmueve, que a vos te interesa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si a vos un tema te conmueve particularmente y conocés las técnicas narrativas para manipular la mente del espectador, seguramente seas capaz de contar una buena historia al respecto. De hecho, muchos teóricos están de acuerdo que es imposible contar una historia de la cual nosotros mismos no tenemos absolutamente nada que ver. Con esto no quiero decir que si vas a escribir una historia acerca de asesinatos, tengas que convertirte en un asesino. Por supuesto que no. Pero una buena pregunta sería, ¿a quién te gustaría matar? Por ejemplo, tal vez, y esto es muy típico, sos una de esas personas que odia a su jefe. Bueno, posiblemente una historia acerca de un empleado que mata a su jefe, tal vez accidentalmente, o tal vez con un rebuscado plan que luego sale mal, sea una buena historia para vos. Pero a fin de cuentas, sea lo que sea que quieras escribir, es muy importante que tu historia tenga dos componentes. Por un lado, la autenticidad. Pero no alcanza con que la historia sea auténtica. Es decir, no alcanza con que sea una historia que a vos te interese mucho, sobre un tema que vos conozcas muy bien, o algo que a vos o a alguien muy cercano tuyo le haya pasado efectivamente. Y acá llegamos al concepto de universalidad. Para explicártelo voy a usar el ejemplo de las historias románticas. Seguramente, y si no ocurrió ya te va a ocurrir, alguna vez te enamoraste y sentiste sensaciones extremas y muy lindas, ¿no es cierto? Y posiblemente quieras contar la historia de cómo te enamoraste. Ahora,
El problema es que si contaras exactamente los sucesos que te ocurrieron a vos, conociendo a esa persona maravillosa de la cual te enamoraste, de manera literal, lo más probable es que no le interese a nadie excepto a vos mismo. El desafío está en contar esa historia de manera que cualquiera pueda mimetizarse con ella. Entonces, será cuestión de encontrar los elementos universales que conectan esa historia con los espectadores. Y esto no solamente aplica a historias de romance, por supuesto. Cualquier tipo de historia necesita ser universalmente entendida. Es fundamental que encuentres qué componentes universales contiene tu historia que cualquiera pueda entender. Y existen muchísimos componentes universales. No es casualidad que existan tantas historias que traten de hijos que buscan a sus padres, padres que buscan a sus hijos, madres que protegen a sus hijos, hermanos que se protegen entre sí. Es decir, porque todos tenemos madres, padres, algunos no tenemos hermanos, pero estamos muy familiarizados con lo que significa tener un hermano o un amigo. Entonces, comprendemos esas sensaciones a nivel emocional, es decir, son sensaciones propias reflejadas en la pantalla. Cuando nosotros vemos a un personaje que está buscando a su padre, nos imaginamos a nosotros mismos buscando a nuestro padre. Y existen muchísimos otros componentes universales. Por ejemplo, los miedos. Seguramente a cada uno de nosotros nos dé miedo diferentes cosas, pero en lo conceptual, en realidad, lo que nos da miedo es siempre lo mismo. Todos tenemos miedo al abandono, todos tenemos miedo a la soledad y en definitiva, todos tenemos miedo a la muerte. No será casual entonces que existan tantas historias en las cuales lo que se pone en riesgo es la propia vida. Al mismo tiempo, todos tenemos en esencia los mismos anhelos. Todos queremos, obviamente, sobrevivir, todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser amados y queridos. Resumiendo un poco, si no sabes acerca de qué escribir, lo que te recomiendo es que busques en tu interior. ¿Cuáles son esas cosas que a vos te interesan? ¿Qué temas te apasionan? ¿Qué cosas conoces? Y una vez que tengas claro eso y sepas acerca de qué querés que trate tu historia, el desafío es lograr que eso que vos conocés sea expresado de manera que cualquiera pueda entenderlo. Es decir, que tu historia sea auténtica, pero al mismo tiempo universal. Entonces, ¿nos ponemos a escribir? En la próxima entrega de este curso, vamos a ver cómo encarar el proceso de escritura cinematográfica. No te lo pierdas. Pero antes viene el momento del mangazo. Te pido por favor que si te gusta este contenido, te suscribas al canal y nos des un pulgar arriba que a vos no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Muchas gracias.